Bienvenidos a un episodio más de la serie Pensadores Contemporáneos. Vamos a charlar con nuestro querido amigo Rodrigo Kian Quiroga. De verdad, nos da mucho gusto que nos acompañes, Rodrigo. Un placer estar acá. Y bueno, para hablar justamente de la novela con la que construimos nuestras vidas. Hay una construcción que tenemos de los episodios que vivimos, cómo los recordamos, qué historia y qué hilo narrativo tenemos. Y en este marco es muy interesante que dentro de tu trabajo científico también podríamos ver una especie de novela, una especie de narrativa que arranca con una curiosidad que tiene que ver con el mundo de Borges, pero que también tiene que ver con las guitarras. ¿Qué es lo que pasa cuando tú ves una guitarra? Y me trae memorias de adolescente, de tocar la guitarra eléctrica, de tratar de aprender canciones, de cantar. Me trae muchas memorias de tiempo atrás. Que tienen que ver profundamente con las emociones, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí. Y que tienen que ver también, de alguna manera, están conectadas o están asociadas con el mundo de Borges. Porque vamos a hablar de cómo se conecta el mundo que exploraste en tus lecturas de Jorge Luis Borges, de este gran memorioso, con tus investigaciones, con la novela que hoy en día trazas en tu vida. Sí, seguro, seguro. Háblanos entonces de esto, de lo que ocurrió, cómo encuentras a Jorge Luis Borges. Yo estudiaba en exactas, estudiaba física y yo admiraba mucho a Borges, leía mucho sus cuentos, a tal punto de que uno de mis cuentos favoritos de Borges es el Aleph, donde él se plantea el infinito. Él describe el infinito de una manera que a mí me pareció brillante. Y el Aleph se sabe en matemática que es el nombre que se le da al tamaño del infinito. Lo que decimos en matemática es la cardinalidad del infinito. Y lo interesante es que hay distintos tipos de Aleph. Hay Aleph más grandes que otros. Está Aleph 0, Aleph 1. Y a mí me fascinó tanto esto, pero por Borges, que terminé haciendo un curso de cálculo avanzado que era para matemáticos puros. Yo estudiaba física, no correspondía a mi currículum, pero me terminé metiendo en ese curso solamente por la fascinación por Borges, ¿no? Por la fascinación por el Aleph. Entonces a mí Borges es como que me vino marcando ya de hace mucho tiempo. Y bueno, imagino que hablaremos de un descubrimiento que hice hace unos años. Y pensando en qué quiere decir este descubrimiento, me terminé acordando de un cuento de Borges, Funes el Memorioso, y ese cuento me dio la respuesta a todo lo que yo me venía planteando. Hablemos justamente de eso, del problema de Funes el Memorioso y de la inteligencia artificial, que es una investigación que te ha interesado también, el entender cómo el cerebro procesa la información, cómo recordamos, cuál es el proceso de la memoria y cuál es la diferencia entre una computadora, entre Funes y Funes el Memorioso, ¿no? Borges en Funes el Memorioso primero plantea algo que a mí me pareció brillante como idea, que es cómo sería la cabeza de una persona que no olvida absolutamente nada. Entonces la idea de Funes el Memorioso es un tipo que a partir de un momento dado se pegó un golpe en la cabeza y recorre el conocimiento recordándolo absolutamente todo. Entonces vos decís, qué locura, y Borges lo empieza a describir. Y, y uno en principio dice intuitivamente que bueno sería recordar más, de hecho recordarlo todo, porque todo lo que aprendí en el colegio, todo lo que aprendí en la universidad, todo lo que aprendí de todos los libros que leí, sería fabuloso poder tenerlo al acceso, ¿no? O sea, de que yo pudiera acceder a todos los libros que leí en mi vida. Sin embargo, Borges empieza a plantear situaciones que nos hacen dudar. Y ahí está la genialidad de Borges. Porque Borges dice que este buen hombre, Funes, no solo recordaba todas las hojas y todas las ramas de un árbol, sino que recordaba cómo se veía el árbol cada vez que lo vio. Y entonces ahí uno empieza a decir, bueno, pero yo no quisiera acordarme de eso realmente, es demasiada información. Y Borges, por ejemplo, dice que Funes un día quiso recapitular un día de su vida y le llevó un día entero. Entonces, de a poquito Borges nos va llevando a la idea de que recordarlo todo no es tan bueno como en apariencia parece.
Y Borges termina concluyendo de que recordarlo todo, justamente que por el hecho de recordarlo todo, Funes no podía pensar, porque no era capaz de abstraer. Y Borges dice que abstraer es justamente olvidar diferencias, olvidar detalles, quedarse con lo esencial, que esa es la base del pensamiento. Bueno, eso es justamente lo que yo creo caracteriza la memoria humana, en parte la inteligencia humana, y eso es lo que carecen las computadoras. Porque una computadora puede almacenar una película de principio a fin, la puede reproducir, pero la computadora no entiende el argumento de la película. Nosotros, en cambio, no recordamos el argumento de principio a fin de una película porque olvidamos gran parte de la película, sin embargo la podemos entender. Entonces ahí viene la gran diferencia. La diferencia es que el cerebro humano, más que recordar, busca entender, mientras que la computadora tiene un recuerdo y un almacenamiento de la información totalmente fideligno, pero que va en contra de lo que es el pensamiento, al menos el pensamiento humano. Y tú empiezas a hacer unas investigaciones que justamente tienen que ver con cómo conceptualizamos, cómo unimos y ligamos los puntos para entender que esto es clave. Hablemos precisamente de ese hallazgo, cómo se fue generando, qué condiciones tuvo, porque realmente hay varias confluencias que se dan en la novela de tu vida, Sí. que tienen que ver precisamente con que el hecho de que eres físico, eres matemático y estás haciendo neurociencia y tienes formación en literatura y tienes formación en filosofía, y hablemos cómo precisamente esos puntos también se van ligando para entender algo que es esencial en términos del procesamiento de la información en el cerebro. Bueno, yo estaba en Alemania, yo hice mi doctorado en matemática en Alemania y estaba haciendo un posgrado en lo que se llama sistemas dinámicos y en mecánica estadística. O sea, son cosas muy teóricas de física, antes hice cosas más teóricas de matemática. Y me sale la oportunidad de ir a California, a Caltech, para poder realizar registros de neuronas en humanos, cosa que era única en el momento. El tema es que para poder registrar neuronas individuales, la única manera de hacerlo es introduciendo electrodos dentro del cerebro. No se puede registrar de afuera. De afuera registramos electroencefalograma, resonancia magnética por imágenes, la actividad global del cerebro, pero con estos métodos no podemos decir qué está haciendo cada neurona. Ahí hay un punto, perdón, que es muy interesante, porque tú tienes una analogía para entender cómo se registra a través del electroencefalograma lo que está pasando en el cerebro y esta capacidad de ir más a fondo. O sea, el electroencefalograma es como si estuviéramos a 2 cuadras de un estadio de fútbol con un micrófono apuntando al estadio, tratando de predecir lo que está pasando dentro del estadio. O sea, tratando de entender lo que pasa dentro del estadio. Las conversaciones de la gente, lo que está pasando en el partido. Cada tanto un equipo meterá un gol y se escucha, gol, se escucha muy fuerte y entonces nosotros diremos, alguien metió un gol. Pero básicamente es eso. Nosotros no podemos decir si el win izquierdo desbordó, si hay un corner, si hay un lateral. En base a la información desde tan lejos, desde tan afuera, no se puede. Entonces el electroencefalograma está apoyado sobre el cuero cabelludo, los electrodos, y estamos muy lejos de la actividad de las neuronas, de cada neurona. Sin embargo, si ponemos electrodos adentro del cerebro, pasando por muchos procesos técnicos que son fundamentales, eventualmente podemos registrar la actividad de las neuronas. Ahora, ¿cuándo se ponen electrodos dentro del cerebro de una persona? Esto se hace rutinariamente, o en muchos casos, con pacientes que sufren de epilepsia que no es controlable con la medicación. Se llama epilepsia refractaria. Entonces, estos pacientes se evalúa la posibilidad de tener una intervención quirúrgica que pueda remover el foco epiléptico para tratar de curar al paciente. Ahora, antes de hacer esa operación quirúrgica, se ponen electrodos dentro del cerebro para tratar de identificar exactamente de dónde vienen las crisis epilépticas y así poder hacer una prognosis de la operación. Entonces, los pacientes están una semana en el hospital con los electrodos intracraneales dentro del cerebro por motivos clínicos, para tratar de curarlos. Pero en esa semana que están en el hospital, nos dan la oportunidad nosotros, los científicos, de poder ir, por ejemplo, a mostrar fotos y ver si alguna de las fotos que mostramos hace que alguna de las neuronas que estamos registrando respondan. Entonces yo cuando empecé a hacer estos experimentos, me empecé a involucrar con estos experimentos. Yo venía de matemática y de física, y entonces dije, si yo uso algún método que aprendí en matemática y otro que aprendí en física, puedo juntar eso y capaz que puedo ver información que otra gente no está viendo. Y bueno, cuando hice todo eso y empecé a hacer los experimentos, de repente empiezo a ver neuronas que la gente no había visto antes
Y la más famosa fue una neurona que empezó a responder a cualquier foto de Jennifer Aniston y a nada más. Entonces yo mostré distintas fotos de Jennifer Aniston y la neurona me respondía a todas las fotos que yo mostraba de Jennifer Aniston y a ninguna otra cosa. Lo interesante era que las fotos eran muy distintas. Entonces la neurona no me respondía a una foto especial por algún motivo dado de la imagen, de que ella estaba de frente o de perfil, el contraste con lo que había atrás, sino que me respondía a ella. Entonces me estaba respondiendo al concepto de Jennifer Aniston. Y así como encontré estas, encontré muchas otras que me respondían a distintos conceptos. A Maradona. A Maradona, sí, a Halle Berry, a Luke Skywalker, o sea, un montón de gente muy, muy conocida para los pacientes. Y a partir de ahí, estos registros, bueno, se hacen en un área que se sabe que es clave para la memoria, se llama el hipocampo. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿por qué tengo neuronas que me responden a cosas tan abstractas, a estos conceptos, Jennifer Aniston, Maradona, Halle Berry, en un área que es clave para la memoria? Y ahí vino Funes, ahí vino Borges, que de alguna manera me dijo, a través de las lecturas, porque justamente así es como trabaja nuestro cerebro, porque así es como recordamos. Tendemos a recordar abstracciones, conceptos y a olvidar detalles. Y si no hiciéramos eso, terminaríamos como Funes el memorioso. Y esto tiene implicaciones enormes en la educación, porque a veces se plantea un modelo en el que tenemos que llenar con información a nuestro cerebro, y lo que se está planteando es que el mecanismo es distinto, que es más bien el crear una especie de urdimbre desde donde puedes de alguna manera recopilar información, procesarla, articularla. Hay muchos problemas. Yo creo que la neurociencia nos está diciendo a los gritos que hay algo que tenemos que revisar, que es cómo educamos a nuestros chicos, cómo nos educamos en el colegio. Primero, tendemos a confundir inteligencia con memoria. No son la misma cosa. Yo te puedo estar recitando a Borges de memoria y vos dirás, qué inteligente. No, no soy inteligente, soy memorioso. Ser inteligente es otra cosa. Ser inteligente es hacer una analogía, es decir, esto de Funes el memorioso lo puedo relacionar con mis neuronas. Ahí hay un acto de creatividad, pero no el hecho que yo te pueda citar de memoria Funes el memorioso. Eso no es ser inteligente. Y casualmente es así como nos evalúan en el colegio. Porque básicamente uno se aprende todos los ríos y montañas de América y los tiene que repetir, y el otro día ya no se acuerda de nada porque se tiene que acordar de las fechas y los nombres de los próceres de la revolución. O se tiene que acordar el nombre de todas las moléculas, o se tiene que acordar del teorema de Pitágoras, o de los distintos tipos de silogismos. Entonces es como que en el colegio estamos pasando de un contenido a otro, sin pausa. Nos vamos de la filosofía a la religión, a la matemática, a la literatura, a lo que sea, y después nos evalúan repitiendo esa información. Y no es así como funciona el cerebro. Es como remar contra la corriente. El cerebro humano no hace eso. Entonces es como que queremos enseñar a los chicos a hacer algo que el cerebro realmente no hace. Y que justamente es lo que nos distingue de la computadora y de otras especies, la capacidad de extraer información y de olvidar detalles. Entonces, yo creo que nos tendríamos que replantear el sistema educativo y por ahí, en vez de bombardear a los chicos con información, que es un tema tras otro, concentrarse en pocos contenidos, pero tratar de relacionarlos, tratar de entrar más en detalle, tratar de hacer lo que decías vos, construir ese telar de la memoria, contextualizar los contenidos, relacionarlos, y de ahí, de alguna manera, empezar como a tener un conocimiento mucho más profundo. En vez de recordar, entender. No es lo mismo que yo te recuerde qué cosa pasó en ciertos hechos a que yo te los pueda relacionar. Eso me da entendimiento y eso es mucho más profundo. ¿Cómo está ligado ese entendimiento con el sustrato de las emociones? Vamos a contar una historia muy interesante de cuando llegaste a México. Resulta que yo estaba esperándote en el aeropuerto y los maleteros me reconocieron por hacer el programa de la oveja eléctrica, y entonces, curiosamente, la oveja eléctrica es una metáfora que está relacionada profundamente con lo que estamos platicando el día de hoy. Y entonces les dije que venía a esperarte a un neurocientífico que se llama Rodrigo Kian Quiroga, y empezamos a hablar de las neuronas de concepto, y se empezó a hacer una discusión interesantísima con los maleteros, y cuando apareciste te hicieron una pregunta precisamente en ese sentido. Claro, yo lo quiero relatar desde mi punto de vista. Sí. Tengo un vuelo, o sea, estoy en Barcelona, vengo de Barcelona, es un vuelo bastante largo, creo que son 10 horas y media, 11 horas. Llego cansado, agarro mis valijas,
se abrió la puerta para salir del aeropuerto y me viene un maletero y me pregunta por la neurona de Jennifer Aniston. Y yo digo, esto no me pasó nunca en mi vida. Y se arma como un grupo de los maleteros, o sea, eran como cinco o seis y todos querían saber de esto de la neurona de Jennifer Aniston y de cómo recordamos. Y de hecho, uno me hizo una pregunta muy interesante. Me dice, ¿pero una persona ciega tendría esta capacidad de contextualizar o de abstraer? Yo, pero qué buena pregunta, pero tengo un jet lag que me muero, pero igual, voy a tratar de contestarles. Y sí, fue un recibimiento extraordinario. O sea, es algo que es, volviendo al tema de la memoria, o sea, es una experiencia emocionalmente muy fuerte, porque fue una gran alegría aterrizar en México, llegar y que la primera reacción que tengo de estar en México es que veo una persona que no es de la ciencia, porque es un maletero en un aeropuerto, que se interesa por lo que yo hago en ciencia. Y eso para un científico es lo más. O sea, de que gente de que no esté en nuestra área se interese por lo que hacemos es algo bueno, que nos llena de alegría. Así que tengo una memoria muy linda y emocionalmente muy fuerte de la cual no creo que me vaya a olvidar sobre mi aterrizaje en México. Y estamos hablando que también, por otro lado, te preguntaba cómo lo emocional está vinculado precisamente a la memoria, porque estamos hablando de que cuando estamos entendiendo hay una pasión por entender y la palabra pasión está conectada también con el deseo y tal vez es lo que tiene que ver con lo que nos hace íntimamente humanos, ¿no? Esa pasión Sí. por entender. Sí, o sea, eso en un científico, o sea, la clave de un científico creo yo no es su inteligencia o que trabaje de noche a día, yo creo que la clave es la pasión y la curiosidad. Si vos no te levantás queriendo ir al laboratorio porque tenés una pregunta que te está consumiendo y que te morís por atacar la pregunta y saber la respuesta, atacar en el sentido de que querés hacer experimentos y querés ver si es por allá, si es por acá, y si vos no te levantás no te levantás a la mañana queriendo ir al laboratorio porque no aguantás la curiosidad de saber el resultado del experimento y te está faltando la componente fundamental del científico. Cuando yo hice estos experimentos y que yo voy que muestro fotos a los pacientes, yo era el único que enseguida sabía la respuesta de lo que pasaba, pero era porque me moría de curiosidad. Yo digo, acabo de hacer un experimento, acabo de tener una persona y estoy viendo la actividad de probablemente 100 neuronas a distintas fotos que yo estoy mostrando. Yo no puedo esperar hasta mañana para ver qué pasó. Y me quedaba hasta la medianoche en el laboratorio viendo las respuestas a ver si había alguna neurona que me había respondido algo. Y justamente una de estas trasnoches, bueno, la primera, me encuentro con esta neurona de Jennifer Aniston. Ya digo, wow. Y volviendo a la parte de emotividad, se sabe que la emoción es una componente muy fuerte en seleccionar qué recordamos y qué no recordamos. Y eso es algo que en neurociencia se llama flashbulb memory. Es como la memoria del flash. Es algo que nos queda muy grabado. Son hechos muy salientes. Por ejemplo, el día del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. Y hay mucha gente que se le pregunta sobre eso y se acuerda exactamente lo que estaba haciendo. Yo tengo la teoría, no tan científica, creo que alguna vez te la he contado, de que las flashbulb memory en Argentina, seguro, probablemente también en México, son siempre partidos de fútbol. Sí, sí, sí. Y que yo digo, yo me acuerdo lo que estaba haciendo el día que Maradona le mete el segundo gol a los ingleses, ese dribbling espectacular. Y yo sinceramente me acuerdo dónde estaba en mi casa, qué estaba haciendo y qué hice después. Y lo puedo relatar como si hubiera sido ayer y fue hace no sé cuánto, 30 y pico de años. Entonces, esas memorias muy emotivas tienden a quedar grabadas más fuerte en nuestro sistema, en nuestro cerebro. Y también las que están vinculadas con la belleza. El físico Roger Penrose, premio Nobel en física, decía que hay algo que no pueden hacer las computadoras. No hay algoritmos para penetrar esa sensación que te conmueve por dentro cuando tienes belleza. Bueno, el gol de Maradona a los ingleses. ¿Verdad? Ahí está la belleza. Pero también está la belleza de los sonidos, de la guitarra. Y aquí vamos a entrar a una zona muy interesante. Un grupo de música que te gusta mucho, YouTube, y que se vincula con una película que te empieza a alumbrar otras vertientes de tus hallazgos, que de verdad son fascinantes, porque lo que tú estás de alguna manera procurando no es nada más ocurre con imágenes, sino incluso ocurre con palabras. Cuando tienes escrito el nombre Jennifer Aniston, también se enciende la neurona, ¿no? Sí, sí.
YouTube, en una banda que me gustaba mucho a mí de adolescente, y ellos se juntaron mucho con un cineasta llamado Wim Wenders. Wim Wenders dirigió varios de los videos de YouTube. Algunos de los videos más conocidos de YouTube están dirigidos por Wenders. Y Wim Wenders filmó una película que se llama Hasta el fin del mundo, Until the End of the World. Y es una historia muy loca porque es una historia de una persona que anda por todo el mundo con una cámara rara que no solo filma, sino que registra las señales cerebrales mientras va filmando las imágenes. Y entonces la idea es que, promediando la película, este científico termina yendo al desierto de Australia, donde tenía a su padre, que era un científico, y que estaba haciendo investigaciones y experimentos para tratar de poder inducir imágenes en su mujer, que era ciega. Entonces, y la película es bellísima porque está la mujer ciega, entonces tratan, en base a lo que registró este hombre con su casco, le tratan, ya no le pueden poner imágenes a través del ojo porque la mujer es ciega, pero tratan de ponerle como los impulsos cerebrales. Y a ver si eso, a partir de ahí, pueden inducir las imágenes de lo que había visto la persona. Y es por supuesto ciencia ficción, o sea, con eje eso no se puede hacer, pero a partir de ahí el científico dice, una vez que logra eso, dice, bueno, ahora puedo hacer el proceso inverso. Puedo leer las señales espontáneas del cerebro y tratar de producir imágenes a través de las señales y proyectarlas en un monitor, en una computadora. Ese fue exactamente el primer experimento que quise hacer una vez que descubrí la neurona de Jennifer Aniston. O sea, publicamos el artículo sobre la neurona de Jennifer Aniston y lo primero que dije, ahora quiero hacer el experimento de Wim Wenders, quiero hacer el experimento de Hasta el fin del mundo. Y entonces lo que hicimos fue una serie de 2 o 3 experimentos. En el primero simplemente era leer la actividad de las neuronas y tratar de predecir qué estaba pensando o viendo el paciente. Y eso funcionó muy bien. Pero para mí era trivial. Si tengo una neurona que me responde a Jennifer Aniston y otra que me responde a, no sé, a Luke Skywalker, cuando dispara la neurona de Jennifer Aniston, yo puedo decir, está pensando en Jennifer Aniston. Cuando dispara la de Luke Skywalker, está pensando en Luke Skywalker. Ahora, si ya tengo 20 conceptos distintos y 20 neuronas, bueno, tendré un algoritmo matemático que de alguna manera pesará la distinta actividad de las neuronas y me dará una respuesta. Y al hacer eso, vimos que, o sea, podíamos hacer predicciones bastante bien. Un poco de leer la mente, ¿no? Que es la idea de Wim Wenders. Sí. Y después hicimos un experimento todavía más fuerte, que es decir, bueno, ahora ya si puedo leer la actividad de las neuronas, yo puedo decirle al paciente que piense en una cosa u otra y proyectar su pensamiento en una computadora. Entonces, básicamente lo que hacíamos nosotros es le poníamos un monitor de computadora frente al paciente y le hacíamos, bueno, pensá en tal cosa o pensá en tal otra y tratá de cambiar la imagen en el monitor de la computadora. Y bueno, pudieron hacerlo. Y eso ya es muy cercano a la película de Wenders. Por eso tienes un libro que, cosas que puedas ver en este siglo, ¿no? Estamos hablando de que estamos pasando de la ciencia ficción a la neurociencia. Sí, escribí un libro que se llama Cosas que nunca creeríais, porque es una cita ligada a la oveja eléctrica, ¿sí? De la novela de Philip Dick, que fue hecho película llamada Blade Runner. Y son cosas que nunca creerías porque en principio parecen increíbles para la gente que no trabaja en neurociencia, pero para el que está en el laboratorio ya empiezan a hacer cosas de todos los días. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que son las cosas que yo veía en películas de ciencia ficción y creían que no iban a pasar nunca y de repente, pocos años después, ya veo que empiezan a pasar en los laboratorios. Y alguna de esas que digo, bueno, puedo hacer un experimento que justamente haga el experimento que se propone en esta película, que era de ciencia ficción. Pero ya no es más ficción, empieza a ser ciencia. Entonces, bueno, esa es la idea del libro que salió publicado ahora. Y estamos hablando de que en este marco, esta lectura de la mente, esta posibilidad de leer la mente, ¿qué pasa con la literatura? Realmente la literatura es también tal vez un aprendizaje, una forma vicaria de tener estas experiencias que nos permiten leer situaciones, que nos permiten intuir, que nos permiten comunicarnos profundamente, pero con la mediación de aparatos que miden finamente lo que está pasando en el cerebro. Incluso es posible hablar de experimentos como los que hace Jack Gallant o como los que hace Kamitani, ¿no? Sí. Hablemos de ello, porque esto es también fascinante. No tan solo podemos leer la mente despierta, sino también soñando. Sí, bueno, leer la mente lo estamos haciendo todo el tiempo. Se llama teoría de la mente. Sí. Y salvo en condiciones especiales, yo leo la mente, yo por ejemplo, yo sé que si viendo tu cara me doy cuenta si te interesa
lo que digo o no. Y eso es algo que lo hacemos Todo todo el el tiempo. sí. Yo sé cuando vos querés que te conteste, o cuando vos querés seguir hablando, o cuando vos querés hacer un comentario. O sea, es como que sabemos cuándo callarnos y escuchar al otro, y cuándo hablar, cuándo se espera que continuemos. Y nos damos cuenta mirando cosas que son inconscientes. No las podemos a veces explicitar. Pero bueno, podemos ir más allá. Ahora, si registramos neuronas, podemos a veces, con ciertas limitaciones, predecir lo que está pensando una persona. Entonces, este señor Jack Gallant, yo lo conocí en una conferencia en Estados Unidos, y él muestra resultados de unos experimentos que a mí me parecieron fabulosos. Él trabaja con resonancia magnética por imágenes, o sea, no es invasivo, no es como nosotros con los electrodos, no es en pacientes epilépticos, sujetos normales. Entonces, los ponen en el resonador, les muestran infinidad de videos, fotos, películas, y básicamente registran la actividad del cerebro, de nuevo con métodos no invasivos en este caso, mientras ven las películas. Y entonces lo que hacen después es agarrar la actividad del cerebro, procesarla matemáticamente, y en base a la información que tienen, tratar de predecir qué es lo que estaba viendo el sujeto. Curiosamente, cuando este buen hombre muestra los resultados de eso, los resultados son espectaculares. Pero a mí lo que más me llamó la atención es que las reconstrucciones que hacían eran casi idénticas a las imágenes que yo había visto en la película de Wenders. Y yo voy y le digo, no me animé a preguntarle en público, pero voy después y le digo, Jack, ¿vos conocés a Wim Wenders? ¿Conocés una película Until the End of the World? Y me dice, no, nunca la vi. Digo, por Dios, tenés que verla. Tenés que verla porque lo que vos estás haciendo se ve idéntico a lo que imaginó Wenders en una película hace varios años. Y después un chico japonés, Kamitami, retoma la idea de Gallant y dice, bueno, pero ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a dejar que los sujetos se duerman y sueñen. Entonces hacen la misma historia, registran la actividad cerebral mientras los sujetos miran infinidad de videos, y después, mientras el paciente está dormido, registran la actividad cerebral de nuevo y tratan de predecir qué es lo que está viendo el paciente en base a la actividad que tenían cuando estaba despierto y que registraban. Y entonces, cuando lograban tener una predicción, despertaban al paciente y le preguntaban con qué estaba soñando, si se acordaba, y en general ellos podían acertar con qué estaba soñando el paciente. Y de nuevo, es volver hasta el fin del mundo, ¿no? Porque en la película terminan haciéndolo también en los sueños y tratan de como construir imágenes de los sueños, que es un poco lo que hacía Kamitami con sus experimentos. Y en donde a veces ves incluso la forma de un elefante, Sí. que prácticamente corresponde a lo que estaba de alguna manera viendo internamente el otro. Fíjate que la literatura, por supuesto, ya lo había de alguna manera explorado, ¿no? Recuerdo muy bien que Isaac Bashevis Singer decía que en todo encuentro amoroso hay un componente telepático, es decir, Sí. esta capacidad de irnos leyendo, de ir pulsando lo que está pasando entre un cerebro y otro cerebro. Ahora, hablemos, como en una buena novela, de lo que está pasando con tu investigación, cuáles fueron las resistencias y los conflictos que se han generado en torno a estas investigaciones, porque al ser tan audaces, al penetrar una zona que no pensamos jamás que íbamos a poder ver, me imagino que también esto trae conflictos. Sí, porque en principio cuando yo encuentro esta neurona de Jennifer Aniston fue muy sorprendente, muy sorprendente. Y el tema es que había gente haciendo este tipo de experimentos en humanos. UCLA tiene una tradición desde la década del 70. O sea, ya llevaban varias décadas haciendo estos experimentos y nunca nadie había encontrado una cosa así. Entonces, para decirlo rápido y bien, rápido y mal, no me lo creían. O sea, ¿cómo puede ser que venga este tipo de matemática? O sea, como venía yo, que caigo como un paracaidista y de repente hago un experimento y me encuentro una neurona que responde a Jennifer Aniston como nunca nadie había encontrado en décadas de hacer experimentos. Bueno, fue mucho trabajo, porque no es que caí de paracaidista y tuve la suerte. O sea, sí tuve la suerte, pero tuve también la suerte que venía de un ámbito totalmente distinto. Entonces, para mí era todo interdisciplinario, porque yo cuando veo cómo analizan los datos, yo digo, yo creo que tengo una idea que viene de mi doctorado en matemática, que la puedo usar y capaz que puedo sacar más información. Tengo otra idea que viene de mi postdoctorado en mecánica estadística, que yo creo que la puedo acoplar a la idea de matemática, y yo creo que usando estas cosas probablemente yo pueda dar mucha más información de la que están viendo. Y efectivamente empiezo a ver muchas más neuronas de lo que se veía antes. Entonces la resistencia era que yo tenía que explicarle a mis colegas por qué de repente
podemos hacer un descubrimiento que nunca había hecho antes nadie. Es porque, bueno, pusimos un montón de algoritmos mucho más avanzados y empezamos a hacer experimentos de una manera distinta, empezamos a grabar todos los datos que venían del cerebro del paciente y bueno, es algo que es matemáticamente más complicado, más complejo, pero bueno, yo venía de un doctorado de matemática, para mí eso era cosa de todos los días. Nada más se tenía, por decirlo así, una base de datos que no consideraba muestras más amplias. Y tú dijiste, yo quiero ver esas muestras Claro, más básicamente amplias. lo que hacían era había un procesamiento online que decían, bueno, vamos a registrar solo los disparos de las neuronas y guardamos los disparos de las neuronas y el resto lo tiramos a la basura, porque si no es muchísima información. Y yo me acuerdo que el cirujano, yo le digo, yo no quiero guardar solo el disparo de las neuronas, yo quiero toda la información que sale del electrodo, todo lo que registramos lo quiero todo. Y el cirujano me dice, sí, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llenar discos rígidos de datos y después qué haces con eso? Yo le digo, ese es mi problema, si yo hice un doctorado en eso. Y bueno, justamente al registrar todos los datos, el procesamiento de esa información se vuelve mucho más complejo, porque ahora ya no son poquitos datos, son muchísimos datos, pero bueno, le puedo extraer mucho más jugo que si me quedo solo con una parte de ellos. Y eso fue uno de los grandes secretos de por qué nosotros pudimos descubrir esto. Pero bueno, volviendo a las resistencias, es de repente tratar de explicarle a mis colegas que empezamos a ver algo que es novedoso por un montón de factores, y la segunda componente, que tiene todavía mucho más resistencia, algo que nunca nadie vio en ninguna otra especie, que nunca nadie vio en monos, que nunca nadie vio en ratas, que nunca nadie vio en ratones, y de repente yo hago experimentos en humanos y encuentro algo que parece ser único de humanos. Entonces eso también genera bastante resistencia. Yo creo que lo vuelve muchísimo más interesante porque yo creo que estamos dando la clave, o sea, estamos encontrando una de las claves que es la base de la inteligencia humana, que es esta idea de recordar en términos de conceptos, de poder hacer asociaciones en conceptos, de pensar sobre pensamientos, porque no pensamos en términos de estímulos visuales, de detalles de una foto de la otra, pensamos en términos de conceptos. Entonces yo creo que esto caracteriza la inteligencia humana y es lo que nos separa de otras especies, nos separa de los monos, de las ratas. Pero bueno, eso genera también bastante resistencia, porque en general hay una tendencia a tratar de encontrar principios que sean conservados a lo largo de las especies. Y yo voy por el otro lado, yo digo, bueno, yo quiero encontrar principios que sean distintos, porque esto me explica qué nos hace humanos, que es para mí la gran pregunta. Y esto es muy interesante porque da dos vertientes de investigación en las que hemos estado cerrados. Al tratar de hacer todo, cruzando todas las especies, no nos damos cuenta de lo que puede ser específico para el ser humano. Y por el otro lado, la capacidad de hacerla en ambientes o en entornos que al ser artificiales, al ser un poco teatrales, tal vez no nos dan el registro de lo que ocurre en la vida cotidiana, en la memoria. Yo creo que hay un sesgo, que es a veces implícito, a veces explícito, que es que teniendo información de cómo funcionan las cosas, de los grandes principios que vienen de animales, de experimentación en animales, desde una aplicia, como hizo Kandel, hasta una rata o un mono. Entonces, uno aprende principios de funcionamiento del cerebro y en particular de la memoria, y tendemos a asumir que esos principios se aplican a todas las especies, que quizás sean un poco más complejos en humanos, pero el principio es el mismo. Y yo voy de una manera totalmente ortogonal. Yo digo, no puede ser el mismo principio, porque si aplicaran los mismos principios a todas las especies, seríamos un poquito más inteligentes que los chimpancés o que los monos. Y no somos un poco más inteligentes, somos muchísimo más inteligentes. Y esto no es para quitarle inteligencia a otros animales, porque sí que son inteligentes, pero nuestra inteligencia está fuera de escala, es incomparable. Yo no creo que un chimpancé filosofe pruebe teoremas o se plantee el origen del universo. Nosotros sí. Entonces, yo creo que estamos totalmente en otra escala. Entonces, al estar en otra escala de capacidades cognitivas, no pueden ser los mismos principios que determinan el funcionamiento de nuestro cerebro comparados con los de otras especies. Deberían ser distintos, tienen que ser distintos. Pero bueno, yo creo que es un tema de filosofía de la ciencia. Nosotros tenemos un sesgo cognitivo muy fuerte que tratamos de encontrar lo que buscamos. Entonces, si hay un principio que se demuestra en ratas o en monos o en ratones, es como que hacemos un experimento tratando de buscar exactamente lo mismo. Y capaz que nos enfocamos a ver algo por acá, pero no damos cuenta que acá tenemos una cosa bestial
que estamos dejando de lado. Es como que tenemos un elefante delante nuestro y nosotros miramos un poquito para el costado porque al elefante no lo podemos explicar, porque el elefante es la gran diferencia. Entonces, yo creo que eso es muy interesante, eso también trae mucho conflicto con colegas. Y por otro lado está lo que vos mencionabas. Nosotros tratamos de inferir cómo funciona el cerebro haciendo experimentos en el laboratorio. Sin embargo, cuando salís a la calle cambia todo. Entonces, los pocos experimentos que yo tuve la suerte de hacer, en donde pude hacer un experimento en laboratorio y después trato de hacer algo análogo en una situación de día a día, me doy cuenta de que no es lo mismo, de que es totalmente distinto. El funcionamiento del cerebro dentro del laboratorio, en condiciones de laboratorio muy controladas y muy específicas, no aplica a cómo funcionan las cosas cuando salís caminando por la calle y te pasan unas cosas tras otras. Tú tuviste una serie de estudios muy interesantes que realizaste en Londres, justamente de cómo se aprecia la obra de arte y qué es lo que realmente registramos en contraposición a lo que ocurre en un laboratorio. Sí, eso fue, fuimos a la Tate Britain, una galería de arte muy conocida en Londres, y entonces llevamos un eye tracker móvil, entonces se lo poníamos a distinta gente y veíamos cómo miraban obras de arte, ¿no? Distintas obras de arte. Y nos concentramos en una porque nos pareció muy interesante, es una obra de un pintor prerrafaelita, se llama, Millet, que es Ofelia, Ofelia de Shakespeare. Entonces la ves a Ofelia tendida en el lago, ya ahogada, es muy dramática la pintura, ¿no? Y entonces, bueno, registrábamos cómo miraban el cuadro las personas en el museo, en la Tate Britain. Y yo lo que veo es que todo el mundo miraba el follaje alrededor de este pequeño, de este río, ¿no? Y miraba los detalles de las flores y que esto, que el otro. Cuando repito el experimento en el laboratorio, agarro un monitor muy grande, de altísima definición, muestro el cuadro de Ofelia, todo el mundo le miraba la cara a Ofelia, que es exactamente lo que esperás si lees un libro de neurociencia. La cara es lo saliente, tendés a enfocarte en la cara. Entonces, cuando yo hago el experimento en el laboratorio, todo el mundo miraba la cara. Cuando hago el experimento en la galería de arte con el original, miraban cualquier cosa menos la cara. ¿Por qué es eso? Porque cuando vos mirás la obra de arte de cerca, vos no ves píxeles como en un monitor, vos ves los trazos del pintor. Y la genialidad de esa obra de arte está en cómo él pinta el follaje. Entonces, cuando la gente miraba la obra de arte, se quedaba asombrada por el follaje, el realismo del follaje, y miraban a ver cómo estaba hecho. Mientras que cuando lo miraban en el laboratorio, le miraban la cara a Ofelia. Totalmente distinto. Eso nos habla de que entonces en este campo de neurociencia y memoria y registro perceptual se está gestando una revolución que va a romper los paradigmas en los que estamos, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que se viene una gran revolución a partir de hacer experimentos en humanos. Yo argumento desde hace ya un par de años que la memoria humana funciona totalmente distinto a lo que venimos asumiendo desde hace ya más de medio siglo en base a lo que se ve en la memoria en monos o en ratas. Y yo lo que argumento es que esos principios son totalmente distintos en humanos. Es más, y que no podrían ser iguales, que tienen que ser distintos, porque si no, no podríamos explicar nuestro nivel de inteligencia comparado con otras especies. Y en este marco, hablemos pues de algo que distingue también profundamente a los seres humanos, que es la capacidad de hacer ficciones y de compartir ficciones. Ficciones es también el título de un libro memorable de Borges, ¿no? ¿Qué es lo que nos revela el arte y qué es lo que te ha revelado a ti, en especial el arte, en torno a tus investigaciones? Porque tú sabes que el Festival, el Aleph de Arte y Ciencia de la UNAM, justamente tiene la idea de que hay miradas complementarias que están involucradas en esta pasión por entender. Pero hablemos del poder de la ficción, del poder de los relatos, como se expresa en tu investigación, que ya hemos tocado someramente este punto, pero también en el entendimiento de cómo procesamos la vida, el mundo, nuestras novelas. Bueno, yo creo que va para los dos lados. O sea, yo te digo, tengo la neurociencia, tengo los experimentos de lo que te estoy hablando y tenés la ficción. Yo creo que nuestras investigaciones te explican en parte lo que hay subyacente en la ficción. Es muy difícil hacer ficción si vos estás abarrotado de detalles, como Funes en Memorioso. Si yo te digo,
vos ponele que no sepas lo que es un unicornio. Yo te digo, bueno, imagínate un rinoceronte, imagínate un cuerno de rinoceronte, pero derechito y enroscado, y ponéselo en la frente a un caballo. Eso es un unicornio. Ponele alas a un caballo y es un Pegaso. Agarrá un ser mitológico que es mitad humano, y mitad hombre y mitad toro, y es el Minotauro. Entonces, la capacidad de abstracción te potencia la creatividad, te potencia la imaginación. Porque si vos, te lo voy a exagerar, pero si vos ponele me decís, pero ¿cómo es el caballo? ¿El caballo es blanco? ¿Es un caballo que tira un carro? ¿Es un caballo de carrera? ¿Es un pony? Yo digo, no importa, no importa. Sacate la imagen del pony, del caballo de carrera, no importa. Quédate con la idea del caballo. Lo único que te pido es que te quedes con la idea de un caballo y le pongas un cuerno en la frente. Pero un cuerno como el rinoceronte y tiene que ser gordo el caballo, no importa. Quédate, dejá de lado los detalles, quédate con la idea de un cuerno, quédate con la idea de un caballo, ponle un cuerno y ahí tenés un unicornio. Entonces, la capacidad de abstraer te potencia la imaginación, te potencia la creatividad. Eso es ir de la ciencia a la ficción. Entonces, yo justamente lo que encuentro es que en los humanos, y no en otras especies, tenemos una representación de abstracciones que justamente te potencian la creatividad y la capacidad de generar ficción. Ahora, lo que decís sobre yendo del otro lado, de la ficción a la ciencia, da para hablar varias horas, por lo menos en mi caso. A mí me interesa mucho meterme en la ficción o en el arte en general, por eso me interesa mucho este festival, el Aleph, porque yo creo que el arte me da una visión totalmente novedosa y ortogonal a la que yo tengo como científico. Entonces, yo puedo aprender mucho leyendo los trabajos científicos de mis colegas, aprendo sobre experimentos, sobre resultados, pero a veces leerlo a Borges me da una profundidad de pensamiento, me hace entender mucho más profundamente lo que yo estoy estudiando. Entonces, yo ya no estoy estudiando cómo dispara un grupo de neuronas a este estímulo y a este otro estímulo. Yo por leerlo a Borges, o por leerlo a Aristóteles, o por leerlo no sé, a René Descartes, o por ver hasta el fin del mundo, estoy estudiando qué me hace humano. Entonces, el nivel de preguntas que nos podemos hacer teniendo un basamento en el arte o en la ficción es mucho más profundo y mucho más abarcativo que el que podemos tener limitándonos a nuestro conocimiento en la ciencia. Entonces, por eso a mí me encanta la ficción, por eso a mí me encanta el arte, porque a mí Borges me está explicando lo que hacen mis neuronas, literal. O sea, todo lo que yo argumento sobre por qué tenemos este tipo de neuronas, se lo estoy robando a Borges, ya lo dijo Borges. Entonces, bueno, me parece que es una picardía que los científicos no nos abramos a otros campos de conocimiento como el arte, justamente para poder hacer mejor nuestra ciencia. Y para despertar neuronas que estaban ahí quietecitas y que no sabíamos que estaban activas en los niveles más profundos, cuando precisamente puedes diseñar experimentos que te plantean, mira, aquí esto se está despertando si Claro. lo sabemos ver, ¿no? Claro, claro. Y en este marco, yo te quiero preguntar, ¿qué nuevas investigaciones, qué nuevos estudios, dónde se está enfocando tu atención hoy en día? ¿En qué nuevos escenarios de ciencia ficción que hoy en día van a ser neurociencia? A mí me cuesta mucho o sea, por ejemplo, si me preguntas, ¿qué hay hoy día que podás hacer que sea ciencia ficción? No, no, sí. Me cuesta, porque ya Sí, lo veo todo como ciencia. sí. Entonces, las grandes preguntas están relacionadas a cosas que hablábamos. Yo quiero romper un poco con esta tradición de estos dogmas que venimos acarreando en neurociencia, que es creernos que todo funciona igual que los experimentos que se vienen haciendo de hace 50 años en animales inferiores. Desde una plicia hasta una rata, hasta un mono. Entonces, un poco los experimentos que yo estoy haciendo es tratar de encontrar principios que nos expliquen la pregunta ¿qué nos hace humanos? ¿Por qué tenemos el grado de inteligencia y de pensamiento que tenemos comparado con otras especies? ¿Qué hay subyaciendo eso? ¿Qué hay distinto que me explique por qué yo puedo plantearme el origen del universo y hasta donde sabemos una rata o un chimpancé no? Entonces, las investigaciones básicamente es tratar de poner en experimentos, tratar de bajar esas preguntas filosóficas a experimentos que puedan validar o demostrar erróneas las hipótesis que tenemos. Entonces, bueno, es juntar datos y hacer experimentos para tratar de entender qué nos hace humanos. Que eso, la pregunta es,
cómo, cómo resuenan estas investigaciones con otros grupos de estudio que empiezan a ver que hay una dirección muy importante como la que estás tomando. Porque lo que es también interesante es cuando empiezan a haber resonancias. Hablamos de conflictos, pero también hablemos de las resonancias, de lo que pasa cuando de repente te encuentras con escritores, cuando te has encontrado, por ejemplo, con Juan José Millás y con Arzuaga, y qué diálogo se está generando ahí, que está gestando nuevas posibilidades de ver cómo funciona nuestra mente, nuestra percepción, nuestros procesos de atención y de entender. A mí me pasa algo que es muy curioso. Muchas veces cuando yo hablo de estas ideas con gente que no es de mi ámbito, que no son neurocientíficos, les resultan triviales. Y es casi como decir, pero ¿y eso te dedicas? Pero si eso es trivial. Y yo digo, Ya lo no, sabíamos, es como la empatía, ¿no? claro, Bueno, pero si yo ya digo, la no, teníamos. si me estoy cargando toda la neurociencia. O sea, tengo todo el mundo que me odia, porque soy el único que parece ese chiste, ¿no? Del de que prende la radio y que dice, cuidado en la autopista porque hay un auto a contramano. Y el tipo dice, un auto, son todos a contramano. Y yo me siento como el que voy a contramano, ¿viste? Digo, pucha, van todos para allá y yo soy el único que voy para allá. Pero cuando yo se lo cuento a esta gente que son de afuera de la neurociencia, me dicen, sí, pero eso, Novelistas. claro, novelista, dice, pero eso es trivial. Le digo, no es trivial. O sea, sí es trivial una vez que sabes la respuesta, pero es que tenemos un sesgo cognitivo muy fuerte, y esto yo creo que es muy interesante porque yo creo que es un tema fascinante de filosofía de la ciencia, ¿no? De los paradigmas científicos, de cómo van cambiando. Y yo creo que tenemos un paradigma científico muy establecido, que viene dado por el hecho de asumir de que las cosas que aprendimos de otros animales aplican a humanos con un grado un poquito más elevado de complejidad, ¿no? Y de repente decir, no puede ser, tiene que ser distinto, no puede ser igual. Y esto que para una persona que no es neurocientífica, que viene del arte, que viene de otro mundo, que no sea la neurociencia, le resulta trivial. Ahora, para mis colegas neurocientíficos, bueno, ahí estamos en el debate y ya veremos qué pasa en los próximos años. Sí, porque es la exploración a fondo de la condición humana desde la intimidad que implica la novela. Y en este marco, pues me imagino que te lleva sorpresas diariamente cuando estás haciendo este tipo de investigaciones. Hablemos de lo que realmente te ha hecho fascinarte a un grado eh, de verdad inmenso cuando de repente dices, aquí hay una nueva dirección de investigación. Mira, ahí Isaac Asimov, ya que hablamos de ciencia ficción, él tiene una frase que a mí me encanta, que dice que en ciencia, en general, no hay una eureka. El científico no llega un momento que dice eureka, sino que dice, esto es raro. That's funny. Y entonces y ahí empieza como a tirar de un carretel y de repente termina encontrando algo, pero que no hay un momento así. A mí, modestamente, me pasó. A mí me pasó cuando descubrí la neurona de Jennifer Aniston, cuando yo estoy casi de madrugada en el laboratorio, yo veo que una neurona me responde de esa manera, yo me quedé así, o sea, me quedé tonto, no sabía cómo reaccionar. Me pasó cuando recordé que dije, esto es Funes. Y me acuerdo el momento exacto que me acordé de Funes el memorioso y yo dije, pero claro, si yo no tengo estas neuronas termino como Funes. Y me voy corriendo a releer Funes el memorioso y digo, pero Borges, 70 años antes que yo, me estaba como prediciendo mi descubrimiento. O sea, me estaba diciendo exactamente lo que yo iba a encontrar. Entonces son momentos que son muy raros, se dan muy poco, pero que son esas cosas que tiene la ciencia que son fabulosas. O sea, de que tenés ese momento de eureka, o un mínimo eureka, una eurequita, si querés, o lo que sea, que tenés esa fascinación por el conocimiento, o a veces por dar con una pregunta, que decís, esta pregunta es fabulosa. Y yo, por ejemplo, cuando leo la literatura, la filosofía, y que digo, pero yo ya no estoy estudiando neuronas, yo estoy estudiando qué me hace humano. Y entonces, por más que sea ser consciente de una pregunta, eso es fabuloso. Y eso yo creo que a veces nos regala la ciencia a los científicos y que nos hace ir al laboratorio todos los días. A ir persiguiendo cómo se va dando ese fino hilo que te va llevando a estos hallazgos, pero que también te interesa ver el proceso del pensamiento fino que se da en la literatura, porque tú rastreaste el pensamiento de Borges cuando estábamos hablando de
Funes el Memorioso, cómo aparece ese relato, cómo se van concatenando las ideas, cómo se va dando la colisión de pensamientos que llevan a Borges de ciertas lecturas a otras lecturas hasta que se publican, por ejemplo, en un diario, ¿no? Sí, yo me acuerdo que decir que tener mucha memoria no es bueno es totalmente contraintuitivo. Porque uno dice, vos querés tener memoria, pero claro, por supuesto. O sea, si te puedo citar a Borges de memoria, porque me leí un montón de libros, y si yo lo pudiera citar de memoria, quedo como que soy un genio, y no lo puedo citar de memoria. Entonces, la primera impresión que tenemos es que tener memoria es mejor, que nos ayuda. Y Borges, sin embargo, dice exactamente lo opuesto, con Funes el Memorioso. Entonces eso a mí me dio mucha curiosidad. En esa época la contacté a María Kodama, me empecé a juntar con ella, empezamos a hablar mucho sobre Borges y me pongo a investigar, a ver qué le llevó a Borges a tener esa idea fabulosa. Y encontré varias aristas que un poco llevan a eso, que no es para quitarle ningún mérito a la originalidad de Borges. Que es conectar los puntos. Claro, pero Borges conocía muy bien a William James. William James es el gran padre, o el grandfather, el abuelo de la psicología moderna. En 1890 publica un libro espectacular que pone los fundamentos de la psicología moderna. Resulta ser que William James era hermano de Henry James. Y Borges conocía muy bien los escritos de Henry James y a través de Henry James conocía las ideas de William James. Por otro lado, el padre de Borges era abogado y daba clases de filosofía. Entonces lo llevaba a Borges de chiquito a la Biblioteca Nacional. Yo creo que de ahí le viene la fascinación a Borges por las bibliotecas o por la Biblioteca Nacional. Y Borges veía como su padre preparaba clases leyendo a William James. Y cuando vos lees a William James estas ideas ya las ponía en su libro en 1890. Y William James hablaba de que repetir cosas de memoria era algo que llamaba adhesión verbal, que no era conocimiento. Y que bueno, de que el conocimiento era algo distinto a repetir cosas de memoria. Entonces, uno toma distintas ideas, y, o sea, rastreando los conocimientos de Borges o los intereses de Borges, lo lindo es ir tomando distintas ideas de distintos lados y de repente poder entender cómo él llega a ese momento de genialidad que lo lleva a pensar en una persona que no se olvida absolutamente de nada y cómo eso lleva a no poder pensar. Es hermoso lo que estás diciendo porque de alguna manera es meterte en las líneas subrayadas de los libros de Borges para rastrear cómo se dio la colisión de ideas que le abrió un nuevo concepto, porque de eso hemos hablado el día de hoy, querido Rodrigo, de cómo se forman los conceptos, pero sobre todo de la pasión por entender que te acompaña. Sí. De ver, sí. Quería decir una cosa que suena a locura, ¿no? Suena que yo tengo un problemita, pero bueno, probablemente lo tengo. Es que me apasioné tanto en la época que yo lo leía a Borges, me parecía tan genial las cosas que planteaba Borges, que me puse a leer los ensayos, me veía las entregas, y llegó un punto que yo leía a Borges y yo sentía como que estaba hablando con él. Es más, y claro, uno diría, bueno, ¿no te gustaría haberlo conocido a Borges? Sí, claro que o sea, me hubiera encantado conocerlo a Borges. Lamentablemente falleció cuando yo, o sea, estaba en el colegio secundario. Pero llegué a un punto que leía los ensayos o las ideas de Borges, yo sentía como que estaba hablando con él, y es más, me encantaba que fuera así la interacción, porque ni tenía que molestarme en cosas de presentarme, de decirle, ay, perdón Borges, que le hago una pregunta. No, directamente iba y leía lo que él pensaba. Entonces era tal la fascinación en su momento con Borges, como fueron otros momentos por otras cosas, que yo sentía que leyéndolo a él era como que estaba dialogando con él. Y eso es una imagen muy fuerte que tengo de aquellas épocas cuando me puse a investigar las ideas de Borges. Fíjate qué interesante, porque al final del día de lo que estamos hablando es de la profunda pasión por entender. La profunda pasión por entender que está ligada a los conceptos que se rastrean tanto dentro de la literatura y del arte como dentro de la ciencia. Agradecemos mucho tu pasión por entender. Muchas gracias, muchas gracias. And then while I'm away, I ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving, all will send to you. All my loving,
darling, I'll be true. I'll pretend that I'm kissing the lips I'm missing. Pero yo también necesitaba desenmohecer la cosa, pero es preciosa esa canción, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Entonces, vamos al... Este creo va a ser el episodio especial de la oveja Sí, eléctrica sí. con Pepe, Y- con Pepe cantando. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. All my loving, all my loving, all my loving, darling, I'll be true. Oh. Ah, querido, de veras que qué encuentro más hermoso, de verdad. Sí, sí. Es que lo hemos disfrutado.